Dicen que las cicatrices me cosen el pasado, que son parte de mí y yo de ellas. Pero creo que también nos muestran el presente y nos abrazan el futuro. Tú y tus cicatrices, bienvenido y bienvenida al Cafetal. Juan Carlos, bienvenido al Cafetal, aquí en Colombia. José, es un placer estar aquí con usted. Gracias por la invitación. No, Jope, gracias. Sí. Trasladó el Cafetal ustedes de España a Colombia. Muy bien. Irónicamente. Sí. Me contaba que tiene mucho que ver con Cafetales, usted. Sí, por mi familia, fundamentalmente por la familia de mi padre. Sí, así es. ¿Le parece si voy haciendo un café mientras... Claro, mientras vamos charlamos? conversando, por supuesto que sí. Cuénteme, alguien que nos esté viendo o escuchando y no sepa quién es Juan Carlos Flores, ¿cómo se introduciría de forma sencilla? De forma sencilla, pues yo creo que soy un hombre resultado de el tipo de hogar en el cual crecí, que fue un hogar en el que se combinó amor, libertad y disciplina. Esas tres cosas que son a veces raras de encontrar, son difíciles, Sin duda. pero esa fue la atmósfera en la cual nuestros padres nos criaron. Le cuento, el café que he elegido para usted es un café evidentemente de Colombia y de una variedad especial porque es una variedad de Pink Bourbon. Y después le contaré porque tiene algunos detalles interesantes. Cuéntenos cuáles son los detalles de su infancia, de su origen, que más influyeron en que Juan Carlos sea quien es hoy. Yo creo que una parte muy importante para mí en el mundo en el que yo crecí es que se valoraba, yo no diría que se valoraba, digamos, había un respeto inmenso por la curiosidad de los niños. En Colombia nosotros tenemos un dicho que yo nunca lograba entender de niño, que dice que la curiosidad mató al gato. Y eso nos define como sociedad muy conservadora, porque es todo lo contrario. Claro. Es la curiosidad la que le permite al gato tener 7 vidas. Y cuando yo era niño, yo crecí en una casa muy grande con jardines. Yo veía que nuestros gatos desaparecían meses enteros y luego regresaban sin una oreja, es decir, con mordeduras, pero regresaban sin ningún problema. de la sí, aventura, ¿no? Claro. Y yo decía, pero ¿cómo pueden decir que la curiosidad mató al gato? Es decir, eso es una tontería. Entonces yo crecí en un hogar donde la curiosidad de los niños era premiada. Qué maravilla. Donde no se decía al niño, no piense eso, qué tontería, deje de hablar bobadas. No, es decir, si uno quería algo, le orientaban para que uno fuese aprendiendo que uno debía hacer el esfuerzo de conseguir esa cosa. Recibí apoyos. Y tengo una memoria con una cosa que un día yo encuentro en la buhardilla de mi casa, que era uno de los reinos de los niños. Los niños en la casa teníamos 2 reinos. Vale. El reino de arriba y el reino de abajo. Había sí. un sótano. Y la buhardilla. Y entonces allá los adultos desaparecían y de pronto escuchábamos voces que nos llamaban a comer, a esto, a toda una cosa. Bien. O que ya era hora de irnos a acostar. Y un día yo arriba encuentro un aparato, no sé cuántos años tenía yo, que yo digo, ¿qué es esto? Yo me emociono mucho y estaba lleno de polvo, entonces yo lo bajo, era una cosa muy grande, y entonces empiezo a mirarlo, y entonces me dice algo, no sé qué me dice en la casa, eso es un radio. Yo, pero ¿cómo funciona? Y tenía pues unos tubos adentro, y claramente estaba dañado. Entonces yo quería que él funcionara, y entonces me dijeron, sí, claro, el radio seguramente puede funcionar, pero entonces tienes que averiguar ¿Cómo arreglarlo? quién lo puede arreglar, quién te puede ayudar a arreglarlo. Pero yo no sé, pero aquí viene mucha gente, tienes que preguntar, si alguien conoce, pregunta, sí, a tus primos, a los amigos de la casa. Y así hasta que finalmente encontré el camino, encontré un señor, y usted se imaginará mi felicidad en la noche porque eso parecía un ovni. Y yo por la noche entonces ponía ahí, había estaciones, estaba la BBC de Londres, están emisoras de todo el mundo, Claro. estaba la Radio Nacional de España, Ah, sí. emisoras de Estados Unidos, y eso era un placer para mí. Claro, me llamaban la atención, bueno, ya hay que acostarse, apaga eso, toda la cosa. Claro. Entonces, ese es un ejemplo de ese respeto a la curiosidad de los niños, de saber que la curiosidad de los niños era decisiva en la vida y que había que cultivar. Yo soy hijo de eso.
de ese respeto a la curiosidad. Qué maravilla. El primer episodio del Cafetal que grabamos, el invitado que vino, me acuerdo que resaltó mucho la curiosidad. Y yo en mi reflexión del mes decía que qué bendita la curiosidad, que nos lleva a repensar, a conectar con nuevas cosas. Disciplinada, por supuesto, sí. Sin duda. Sí. ¿Quién es la persona que más influyó a Juan Carlos? Quizás si miras a tu infancia hoy, ¿quién era tu héroe o la persona a la que querías parecerte más? Pues yo creo que esto de los héroes es una cosa como muy inflada, contemporánea. Sí. Pues uno tenía héroes de la literatura. Le sirvo café, ¿vale? Sí, por favor. Por ejemplo, Emilio Salgari, bueno, estaban los héroes de Emilio Salgari, Sandokan y el príncipe de la Malasia. Estaban las Mil y una noches. Para mí, Harun al-Rashid, el califa de Bagdad, era mi héroe. Ah, sí. Claro, pues porque yo decía, qué personaje tan chévere, decía yo, porque él tenía mucho poder, era muy rico, era descendiente de Mahoma, además, el califa de Bagdad, pero al mismo tiempo él se preocupaba por sus gobernantes y en la noche se disfrazaba y salía con su visir y sus amigos a ver qué problemas tenía la gente de Bagdad. Y a mí eso me parecía extraordinario. Claro. O sea, pues no sé si como niño pensaba en gobernante, pero yo pues me parecía increíble. Luego, por supuesto, Víctor Hugo y Los misterios de París y El Conde de Montecristo. Claro. El Conde de Montecristo me parecía absolutamente fascinante. Qué interesante que señalas figuras no reales de la vida. Sí, no, porque comprenderá que en esos mundos de ensueño en los que vivíamos en la guardilla, el sótano, El sótano. la biblioteca de mi padre, esa libertad con disciplina, ¿no? Yo subrayo esas dos cosas, ¿no? Sí. Que los niños pudiéramos hacer lo que se nos diera se dice la gana, ¿no? El jardín, mi mamá tenía un jardín hermosísimo, entonces uno perderse en el jardín. En la cultura hispana hay un rechazo al excéntrico. No, la gente tiene que ser como todos. Y por el lado de mi madre habían excéntricos. Mi abuelo era un excéntrico. Sí. Entonces yo admiraba a mi abuelo materno. Mi abuelo materno era un personajón para mí. ¿Ah, sí? Sin duda. Y tenía una hermana mayor de mi madre que también era una mujer extraordinaria. Era una excéntrica total. Ella tenía un jardín gigantesco, bellísimo. Y entonces llegaban muchos animales allí. A ella le gustaba tener animales. Y ella operaba a sus animales. Ah, sí. Ella los operaba. Ella no era veterinaria ni nada de esas cosas, ¿no? Ni zootecnista. Y los operaba y los curaba. Y la gente llegaba y le llevaba a sus animales, ¿no? Pues además de otras cosas. Ella fue una mujer que muy temprano se separó. Porque dijo, este hombre no... Y lo hizo además de manera muy firme, pero respetuosa. Le ha empacado en las maletas las cosas a su esposo y le ha dicho, mira, ya no puedo ir más contigo. Son tus hijos también, puedes venir a verlos cuando quieras, pero no hemos logrado entendernos. Y eso en aquel momento era un gesto de enorme independencia. Imagino. Y de esa manera, ¿cierto? De esa manera, tomar la decisión y no armar ninguna tragedia y decir la vida sigue, la vida sigue. Claro. Esas figuras son muy influyentes. Claro. Cuando habla de que admiraba a esas figuras más excéntricas, ¿se sitúa usted o se comprende como una figura excéntrica también? Pues yo defino lo excéntrico en el sentido anglosajón, en el sentido en que hay que defender lo que uno es, en que uno no puede permitir que su individualidad sea atropellada, y que la tarea fundamental de la vida es realizarse uno como individuo, es la tarea fundamental de la vida. Por supuesto, ello jamás significa que uno entonces se constituya en alguien que se cree superior al resto. No. Yo creo que hoy eso es más importante que nunca porque nos quieren convertir en rebaños. Nos quieren decir debe comportarse de esta manera. Entonces usted debe consultar a tal sistema digital que ese es el que le va a decir cómo debe ser usted. Las redes son un rebaño peligrosísimo porque puedes de pronto verte en medio de una jauría que se lanza contra alguien llena de odio y de ira. Entonces yo valoro ese rasgo que denominaría excéntrico, es decir, atreverse a ser uno mismo. Claro. Le cuento más del café. Claro. Este es un café colombiano, pero lo interesante del café es que está tostado por Silo, que son unos tostadores de café de Reino Unido, de Inglaterra, de Leeds. Entonces es un café que ha hecho su viaje desde Colombia hasta
Inglaterra para ser cocinado o tostado. Tostado, tostado. ¿Cuándo comenzó Juan Carlos a tostarse? A convertirse en el hombre que soy. Yo creo que uno nunca termina, ¿sabes, Josué? ¿Sabes, José? Creo que uno nunca termina de... A mí me sorprende cuando una vez escuchaba a un coleccionista ruso decir que él ya era una persona constituida, sí, que él no tenía razones para cambiar. Y yo quedé como perplejo. Claro, qué triste. Porque yo dije, no, pero ¿cómo lo ha logrado? Yo no lo he logrado. Yo nunca termino de constituirme, ¿no? Claro. Con sinceridad, con honestidad. Claro. Porque a cada momento la vida plantea preguntas entre las cuales hay que quedar perplejo. Es una de las palabras que más me gustan, la perplejidad. Porque a veces tenemos miedo de la perplejidad, de decir, no sé, estoy desorientado. Ya. No sé qué rumbo tomar. La gente se asusta de eso. Y esos probablemente son los momentos más felices de la vida. Porque de la perplejidad, de la desorientación, surgen nuevas cosas. Luego, porque también hay unas preguntas, uno puede perder en conciencia o ganar en conciencia. Y yo creo que cuando uno gana en conciencia, que es una cosa muy dolorosa en la vida, porque significa darse cuenta que uno no era lo que uno pensaba, Claro. que darse cuenta de los inmensos defectos que uno tiene, que es un momento muy doloroso. Muy doloroso. Sí. Pues eso requiere de ulterior evolución. Yo creo que siempre hablamos de la evolución como si fuera la evolución darwiniana de las especies, pero yo creo que hay una evolución más importante aún, y es la evolución interior, la de uno como individuo, en relación además con otros, porque la evolución nunca es en soledad, Claro. totalmente. Hay una parte que es en soledad, pero otra parte es en la relación con otros. Cuando uno se da cuenta de pronto que con ciertos defectos que uno tiene, uno es una carga para quienes le rodean. Sí. O dañan a los demás. Sí, Claro. sí, sí. ¿Hay algún momento en su historia que crea que fue un punto de inflexión o que le hizo entrar en esa perplejidad de alguna forma más grande? Varios. Yo creo que la muerte de mi padre significó el cierre de la niñez. Aunque yo tenía 10 y medio años, tal vez 10 y medio años. Yo no era consciente, ¿no? El nivel de conciencia de los 10 años es cierto, es tan difícil de definir, pero yo lo comprendí de grande. Yo tenía la sensación de que yo había vivido un año en la infancia en que había llovido todo el año, pero después yo comprendí que no había llovido, que lo que había ocurrido es que yo había llorado todo el año por la pérdida de mi padre. Y entonces yo creo que ese fue un punto en el que perdí a alguien muy importante, que estaba siempre allí con amor, pero a quien yo también veía como... Mi padre doblaba a mi madre en edad, era un hombre mayor. Estaba casado en segundas nupcias con mi madre, su primera esposa había fallecido. Entonces era un hombre disciplinado que todos los días trabajaba en sus negocios, pero también se sentaba a escribir, le gustaba escribir para él. Antes de morir, sabiendo que tenía una enfermedad muy seria, escribió sus memorias, nos las legó para contarnos su vida, para contarnos de dónde veníamos, quiénes eran nuestros antepasados, para contarnos cómo había sido su vida, su juventud, sus desafíos. Entonces, yo lo que siento, José, es que no hay un punto de inflexión. Cada cierto tiempo nos encontramos con esos puntos de inflexión. O sea que no seamos conscientes, como no lo era yo. Luego mi madre murió muy joven, fue otro punto de inflexión. Cuando yo era adolescente y me había ido a vivir fuera de Colombia, muere en una excursión uno de mis primos más queridos, un amigo de infancia, de juventud. Fue un golpe también tremendo, porque Lo siento mucho. imaginar que un joven como yo, absolutamente lleno de vida, también criado en la curiosidad, se había ido a una expedición con unos amigos, otro primo, y me encontraba en un río con un charco, como decimos en Colombia, y se lanza y había una piedra, se golpea.
Entonces son momentos que constituyen la vida. Yo creo que eso es muy importante. Hoy hay un miedo al sacrificio, al dolor, al sufrimiento, y no, yo creo que son, quizá por eso para mí la figura de Cristo es tan importante, independiente de un aspecto religioso que es muy importante para mí, pero es el hecho de que tu momento más doloroso puede ser tu momento de gloria también. Ahora me comenta más de eso. ¿Cuál ha sido su relación con el mundo espiritual, con el mundo sobrenatural? ¿Cómo ha sido su relación con Bien. todo eso? Sí, ahora hay ese culto por la palabra es espiritualidad, pero yo creo que eso no lo podría decir que yo sentía algo así, pero lo que sí yo sentía es que era un niño que era querido, eso sí lo sentía yo, Ya. consentido, sí. No consentido pues para que hiciera todo Lo que quieras, lo que ya. se le ocurriera, pero yo no lo voy a negar, yo crecí como un niño consentido. Y ese clima especial de afecto, de amor estaba allí. Por supuesto, luego comprendí cuán creyentes en lo más íntimo de su ser eran mis padres. Nunca había como una propaganda de la religión o de la fe. No. Eso estaba en las actitudes. Vale. Estaban las actitudes. Luego, pues uno crece y yo tuve una distancia con la fe de niño. Había una fe de niño. Luego crecí y hubo un interés por la ciencia que nunca fue ahogado en la casa desde niño. Yo creo que en mi caso es como parte de ese proceso de maduración, evolución, Claro. en el que yo personalmente siento que voy descubriendo que yo no puedo vivir sin Dios. Vale. Simplemente no es que ocurrió, no, simplemente es una necesidad. Y eso de inmediato conectó con lo que recordaba de mis padres, con ciertas imágenes que tengo presente de ellos. Pero, bueno, y finalmente uno va comprendiendo lo que madurar es tostarse, como usted dice, es comprender cuán grandes son los defectos de uno, Claro. cuán inmensos son y cómo el proceso de luchar contra las propias debilidades nunca termina. Vale. Decía la frase, no puedo vivir sin Dios. Sí, tal cual. ¿Qué significa eso? Tal cual. Sí, tal cual. Es decir, la frase contiene su significado. Es un descubrimiento que hago, no inducido por nadie. Yo en algún momento sentí que necesitaba como dedicarle atención a cosas que me constituían. Y hice sin ningún maestro, yo encontré la manera. Hice meditación zen. Hay una cosa que es muy importante. Ahora con todas las modas la gente piensa que la meditación viene de Oriente. No, la palabra meditación viene del latín, como usted bien lo sabe, y es cristiana. Meditatio, sí, de los monjes del primer siglo. Hay meditación también, por supuesto, en la India, y hay en toda la zona de influencia de la India, vía China, Corea y Japón, que es el budismo que ellos conocen, el budismo que viene de China, el budismo Chan, que lo traducen, como usted bien sabe, los japoneses como Zen. Y eso fue muy importante para mí, y esa fase. Pero yo lo que diría es que cargar las debilidades de uno solo es muy difícil, y yo creo que la fe en Dios le ayuda a uno a cargar y a tener la esperanza de que al final uno le será concedida la posibilidad de redención a nuestras fraquezas y debilidades. ¿Quién es Dios para Juan Carlos? Es la expresión suprema de la existencia, que no tiene tiempo, que es el espacio mismo, como diría Agustín de Hipona tan genialmente, y es un eterno presente. A mí siempre me ha gustado el tema del tiempo y
y me ha interesado la concepción que la ciencia occidental y otras tienen del tiempo. Pero realmente la concepción una de las más extraordinarias del tiempo es la de Agustín de Hipona, la que está en las Confesiones. El tiempo relacionado, por supuesto, con Dios. Pero fundamentalmente es un ser al que puedo acercarme para pedirle misericordia hacia mis debilidades. Muchas gracias. ¿Es usted un ser extraordinario? No crea. ¿No crea? No crea, no crea, porque todos estamos compuestos de inmensas debilidades, todos. Sin duda. Todos. Que eso es lo bello de las confesiones de Agustín de Hipona, ¿no? Un hombre que hace 2000 años se confiesa sus debilidades, las del cuerpo y las del alma, ¿no? Porque marca un camino, dice, aún uno con sus inmensas debilidades y defectos tiene una posibilidad de redención, que es lo que me parece valioso. Pero yo creo que es extraordinario es Cristo, ¿sí? Extraordinario. A mí hay una obra que me fascina, que es El idiota de Dostoyevsky. Cuando Dostoyevsky en el siglo XIX intenta pensar a través de la literatura cómo sería el mundo nuestro, que nosotros vivimos, Sí. si Cristo regresara. Y él tiene dos variantes. Una que está en su gran novela Los hermanos Karamazov, que es el gran inquisidor en Sevilla, Ajá. al cual le llevan un señor que le dicen, se presenta como Cristo. Y el inquisidor le dice, no, ya no es tu momento, no, ya no te necesitamos aquí. Tú eras muy ingenuo, no creías en el mal que somos nosotros, ahora se necesita lo que nosotros hemos montado acá. Claro. Esa es una variante de nuestra relación con un regreso eventual de Cristo. Y la otra, el mismo Dostoyevsky, tamaño genio ruso, la plantea en El idiota. Y es un hombre que tiene unas características las más cercanas a lo que podría ser un Cristo, aunque no es Cristo porque no es el Hijo de Dios en la tierra, no, Sí. no es el Dios encarnado. Y la cosa es que una persona así, una persona que renuncie a acciones humanas que nos parecen absolutamente comprensibles, pues nos parece un idiota. Claro, Nos parece un idiota. claro. Esa es la genialidad de Dostoyevsky, de plantear eso. Y hay una historia famosa de una puesta en escena de esa obra en Rusia, en San Petersburgo, el antiguo Leningrado, unos años después de la muerte de Stalin, ese dictador soviético. Y hay un joven actor al cual le han entregado ese papel y no logra encarnar, no logra saber por dónde toma ese papel. Y la entrenadora de actores está aburrida con él. Los otros actores dicen, esa fue una figurita que trajeron del cine, pero eso no es un verdadero actor de teatro. Y este hombre cuenta cómo un día llega al teatro y hay una persona allí que le impacta por su mirada, por la manera como está hablando. Y mira los ojos de este tipo y siente, ese es. Y luego descubre que ese hombre viene de los campos de concentración de Stalin, que ha pasado décadas en esos campos de concentración, que es un hombre que ha sufrido Maltratado. tamañas cosas, y lo encarna. Y la obra se estrena un 31 de diciembre de 1957. ¿Quién va al teatro un 31 de diciembre de 1957? Pero el director, un gran director ruso, Tostonogov, tiene una gran fe de origen judío, tiene una gran fe en esa obra. Y cuando termina la obra, el teatro, que está unos minutos en silencio, de pronto estalla en una ovación que duró 30 minutos. La gente quedó conmovida de esa interpretación. Después de 2 años tan duros de Stalin, la gente sintió que se requería un personaje así que en alguna manera recordase la misericordia de Cristo. Qué maravilla. Entonces, me he extendido, pero quisiera subrayar eso. Nosotros somos imperfectos por naturaleza. La imperfección es la característica de nosotros los seres humanos. La perfección, un ser humano que se pretende perfecto está desquiciado. Lo ha desquiciado la soberbia. Claro. ¿Y cómo consigue ese ser humano imperfecto la redención? Antes de llegar a la condición de Papa, el cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, estaba realizando un estudio sobre la vida de Jesús. Lo termina ya cuando, tal vez en su primer año de papado.
Le leí. se llama Jesús de Nazaret, Sí, sí. que además hay una edición bellísima con pinturas de todas las épocas y del cristianismo tanto de Oriente como de Occidente. Y allí Benedicto XVI menciona Teresa, tal vez, no recuerdo ahora si Teresa de Calcuta o Teresa de Ávila, pero una de las Teresas dice que se va a presentar ante Dios con las manos vacías. Y yo pensé, yo dije, miércoles, pero si unas mujeres de estas se presentan ante Dios con las manos vacías, Yo que llevo, ¿no? pues menos que las manos vacías. Claro. Entonces yo no sabría, quizá es la capacidad de uno arrepentirse, quizá. Pero supongo que es algo que uno debe buscar toda la vida. Yo creo que esa búsqueda nunca termina mientras uno esté con vida. Claro. Si hoy tuviera que ponerse una etiqueta, que no me gusta mucho, pero ¿se denominaría usted cristiano? Yo soy creyente, sí, yo soy creyente. Claro, las religiones inmediatamente surgen, se subdividen, ¿no? Ajá. Eso es una inmensa desgracia, que censurarían las personas que inspiraron las religiones. Pero si vas al Oriente, pues ¿cierto? La religión musulmana tiene muchas divisiones y lo mismo pasa en el hinduismo y bla, bla, bla. Entonces yo creo en Dios y creo en Cristo. No lo conviertes en cristiano. Y punto. No, pero sí, yo si estoy en el mundo griego, pues del cristianismo griego, encuentro cosas allí. Claro. Por ejemplo, cuando yo era niño, habían 3 momentos de las fiestas religiosas que me parecían, me encantaban. Me encantaba el día de la ceniza, cuando los cristianos católicos, polvo eres y en polvo te convertirás. Fue ayer, ¿no? Sí. Ese me encanta porque el Eclesiastés desde que fui relativamente consciente me ha gustado, ¿sí? Ese libro tan hermoso. Luego me encanta el día de la resurrección, ¿sí? Y el cristianismo griego le da una inmensa importancia a la resurrección. Absolutamente. Inmensa. Entonces ahí yo me siento cristiano griego en ese momento. Pero me gustan las navidades también. Claro. Me fascinan. Claro. No solamente por lo del niño que recuerda los regalos. No. Sino por todo lo que ella significa, por ese momento De la encarnación, extraordinario. ¿no? Claro que un Dios tiene la humildad inmensa de hacerse niño, además en condiciones humildes, ¿no? Claro. O sea, tú no llega en un palacio gigantesco, ¿no? De un califa o un zar o un emperador, un rey, no. Y luego todo lo que trae consigo, la aparición de la estrella, los reyes magos, el intento de matar al niño. Es extraordinario. Es fascinante, es No, fascinante. sí, Sí. es cautivante. Sí, Incluso sí. si no eres creyente, es cautivante. Es la mejor historia jamás Claro, contada. de hecho hay una literatura que toma del Antiguo Todo Nuevo el rato. Testamento. Todo el rato. Sí. ¿Ha visto que hemos molido el café usando este molino manual Sí. para después poder extraerlo? O sea, si no rompemos... ¿Dónde los hacen? Esos molinos son de Alemania. Son de Alemania. Se llama sí. Comandante. Y se llama Comandante. Es lindo. ¿Qué le parece? Oh, muy lindo. Muy lindo. Sí. Y tenemos que romper el café para darle la posibilidad de mezclarse con las partículas del agua. Claro. Y ya usted nos comentaba un poco esa cosa curiosa del sufrimiento que permite al ser humano explorar nuevas avenidas, que le permite incluso conocerse. Y nos hablaba de sufrimientos en su vida fuertes, como la muerte de su padre, de su madre, de su primo. Cuéntenos un poquito más. ¿Cómo se siente cuando piensa hoy en el sufrimiento? ¿O qué relación cree que tiene el sufrimiento con su propia vida? No, pues porque me permitió madurar y son experiencias por las que pasamos todos. Hay un momento de la Odisea que me gusta muchísimo. Odiseo, Ulises, regresa a la casa pero quiere mantenerse oculto para darle un castigo a todos esos zánganos que le han invadido su palacio donde vive Penélope, su esposa, porque quieren apoderarse del reino y apoderarse de Penélope también, ¿sí?
y se tomaron, abusando de Penélope como mujer, se tomaron el palacio real en Ítaca. Entonces usted recordará que Odiseo Ulises está escondido, pero lo reconoce su haya, que ya está ciega, pero cuando él llega como otro huésped más a participar en los concursos para quedarse con Penélope, y además todos creen que Penélope es tonta, y Penélope es sagacísima, muy sagaz, porque ha logrado reducirlos hasta el momento, es decir, de una inteligencia femenina extraordinaria. Y ella está alabando a Odiseo Ulises, y pum, encuentra acá falta una cicatriz. Y como lo conoce desde niño, y esta es una cicatriz que él había recibido ¿Sabe quién es? de niño, de adolescente en una cacería, sabe que es Ulises. Todos tenemos cicatrices. Todos tenemos cicatrices. Todos. Ahí nadie puede considerar superior a otro en sufrimiento, ¿no? El sufrimiento se gradúa de acuerdo a nuestras experiencias. Para una persona, sufrimiento puede ser perder $2.000 millones en la bolsa. Sufrimiento horrendo. Sí, pero para otra persona puede ser que el dinero que había ahorrado para alimentar ese día a su familia se lo hayan robado. Claro. Esos pero todos tenemos sufrimientos, pero claro, hay sufrimientos más reales, tienen que ver más con la esencia. Entonces yo siento que la vida nos propicia cicatrices que si logramos involucrarlas, nos dan una fortaleza. Y yo creo que las cicatrices son las que verdaderamente nos hacen humanos, nos hacen ponernos en la condición del otro, que es lo más difícil que hay. Tengo ahí su libro, que de hecho quiero que me lo firme ahora. Sí. Los que sobran. Cuénteme un poquito más, porque ¿cuál es el problema del ser humano? O sea, ¿cuál es el problema que usted intenta navegar en su libro, de que la generación mejor formada, la generación que a priori diríamos la mejor generación de la historia, ¿no? Tanto en Europa como también en Latinoamérica, de gente con estudios, con una ética, diríamos incluso, ¿cuál es el problema del ser humano? ¿Por qué parece que no avanzamos hacia algún sitio mejor a veces? Sí, tomamos dos sociedades distintas en su riqueza material y en parte en su historia, aunque tengamos un periodo en que hayamos estado conectados. Las diversas sociedades que conforman España y nuestras sociedades colombianas. En ambas hay una historia que se puede rastrear con la gente que todavía está viva. Hace 60, 70 años, tanto en España como en Colombia, muchas mujeres empezaron a sentir la necesidad de ir a trabajar. La gran mayoría lo hacía por necesidad. Y algunas de ellas, mientras trabajaban, eran madres. Y trabajando y siendo madres, sintieron que debían estudiar y fueron a estudiar también. 3 cosas muy difíciles a la vez. Y además tenían el derecho a ser mujeres, pero era difícil ser mujeres porque estaban viviendo en función de otras. Y porque a veces se habla de los cambios sociales, entonces que llegó la Unión Europea y sus fondos, que el turismo en España, bla, 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 que Colombia esto, que lo otro, pero nos olvidan y en cabeza de quién estaban los cambios y quiénes las que impulsaban los cambios. Y las mujeres en ambas sociedades, muy machistas, la nuestra y la española, yo leo las noticias de España de violencia contra las mujeres y pienso son como nosotros, sí, la violencia feroz contra las mujeres. Esas mujeres con tanto peso a cuestas abrieron un camino. Algunas de ellas lograron estudiar, otras hicieron cursos técnicos y estudiaban las cosas de aquella época, mecanografía, enfermería, algo que les permitía tener más ingresos para aportar a la casa. Cuando no, llevaban ellas solo a la casa. Colombia es uno de los países del mundo con mayor número de hogares en el que la mujer es la única jefa del hogar. El desplome del rol masculino en Colombia es brutal, pavoroso. Es un rol que necesitamos recrear bien. Para los hijos se abrió un horizonte de estas mujeres y cuando había un padre también de estos padres. Pues hay otro destino. Claro, aparecían otras fuerzas sociales, unos cambios económicos, impuestos que permitían crear universidades para la clase media, centros de estudios técnicos, en fin, etcétera, etcétera. Y esas generaciones, fruto de ese esfuerzo, de aquellas generaciones, también de mujeres, no solamente mujeres,
No quiero decir esto, pero las mujeres desempeñaban un rol fundamental. Por tanto, roles que tenían que hacer a la vez. No habían en muchos casos jardines infantiles para dejar a los niños, entonces las abuelas tenían que llegar a la ayuda. Si se era más acomodado, habían otras mujeres que sacrificaban su vida para atender a mujeres y a sus hijos de clase media y de clase alta. Otra historia, durísima esa historia. Mujeres que tuvieron que no pudieron realizarse para cuidarle los niños a otras mujeres y cuyos hijos quedaban en muchas ocasiones solos en sus casas. Entonces, de ahí surgen unas generaciones que son las más educadas de la historia, tanto en España como en Colombia. Claro, tanto en España como en Colombia, pero en otros lugares del mundo también. Pero cuando salen hoy, como salieron sus madres y sus padres, se encuentran lo que está ocurriendo en España, el precarismo que llaman ustedes. Sales, pero no hay trabajos. O el único trabajo son las oposiciones que llaman ustedes, presentarse en un concurso estatal para ganar su puesto. Aquí igual, ser funcionario, ser funcionario. Pero entonces resulta que el ser funcionario no es como antes un trabajo con un contrato, sino que trabajas 3 meses, 4 meses sometidos a humillación. Pero eso no solamente en nuestros países, estás encontrando eso en todo el mundo. ¿Por qué el Brexit? ¿Porque los ingleses son estúpidos? No. Porque una parte de los ingleses, digo, sí, hay unos que están ordeñando a la Unión Europea y reciben subsidios para sus fincas, tienen cargos altísimos, son egresados de los programas especiales de Oxford y de Cambridge y de LSE. Pero para nosotros, ¿qué? ¿Por qué Trump en Estados Unidos? Lo mismo, porque hay una porque una parte de los estadounidenses sean estúpidos, ¿sí? Y entonces, todo esto suscita una generación global que siente que la han puesto a sobrar. Claro. Y es lo que yo me empiezo a dar cuenta aquí al ir a otros lugares del mundo. Y entonces yo sentí que debía contar la historia de lo que está ocurriendo, de por qué razón, cuáles son los mecanismos que llevan a eso. Porque hoy hay mucho conspiracionismo, pero el conspiracionismo no explica, porque necesitamos poder explicar el mundo, poder entenderlo para poder transformarlo. Claro. Y yo voy a diversos periodos de la historia para decir, esta no es la primera vez. De hecho, el término "los que sobran" viene de un escritor ruso, de Turgenev, un gran escritor de mediados del siglo XIX, muy influyente en Europa, muy influyente. Él vivió en París, tuvo una mujer de la que estuvo enamorado, una cantante española extraordinaria. ¿Ah, sí? Claro. Ahora hay un libro de un historiador inglés sobre él y su esposa y este amor y el esposo de este amor, sobre ese triángulo y lo importante que fue ese triángulo para la cultura occidental. Entonces este escritor siente, por ejemplo, proveniendo de una familia aristocrática, que él en Rusia y su generación sobraba. Los que sobran, lishny, люди en ruso. Pero lo increíble es que muchas décadas después, más de un siglo después, unos jóvenes en Chile que no sabían de este escritor, bajo la dictadura de Pinochet, escriben una canción y sacan un álbum, quizás el álbum más popular de pop en la historia de la música chilena, Bueno, ¿sí? Sobre los que sobran. Los que sobran. Entonces yo hago esa excursión por la historia para explicar y ante todo me interesaba cómo afrontar eso, ¿sí? Cómo no simplemente ser consumidos por la indignación o la ira, sino cuáles son las salidas, qué caminos podríamos tomar. Y allí voy a varios momentos de la historia donde la gente no ha permitido que la dejen sobrar. Hago varias como travesías históricas para mostrar esta generación o estas generaciones de ahora también pueden encontrar un camino. Ojalá lo encuentren. Ojalá lo encontremos. Nosotros, yo creo que sí, creo que eso es posible. Esta dripper que hemos usado para extraer el café es una dripper de cerámica artesanal hecha por Estefanía García, que es profesora de la Universidad Nacional de aquí de Bogotá. Ah, muy bien. Sí. Ah, muy bien. Está hecha a mano 100%. Es bellísima, ¿verdad? Sí, muy bien porque pues el café colombiano, pero este es alemán, me dijo. O sea, que es alemán, pero bueno, Está bien. algún día también los podremos fabricar aquí. Y como ve, a través de esta cerámica preciosa, extraemos el café a través del filtro, llegando a tener este líquido precioso, maravilloso. Muy bien, sí.
Y cuando los traemos, descubrimos notas. De hecho, las notas de este café, teóricamente nos dicen que son de fresas dulces y un poquito de sirope y de un cuerpo meloso. ¿Cuáles son las notas de Juan Carlos? Las notas que la gente percibe cuando le lee en Twitter o le lee con sus libros o lo descubre en su actividad política. ¿Cuáles son las notas que cree que la gente percibe de usted? Es difícil saberlo, ¿no? Porque pues la autoevaluación que uno tiene, la manera como uno se mira a sí mismo no es la manera como las personas lo miran a uno, ¿verdad? Cierto. Y uno es muy condescendiente consigo mismo. Sí, yo creo que es muy difícil hallar un ser humano que no sea en alguna parte condescendiente consigo mismo. Yo trato de cultivar la disciplina, me cuesta mucho, lo confieso, me cuesta mucho. Me gustaría ser más comprensivo con quienes me rodean. Generalmente, seguramente uno diría, no, sí, yo soy muy comprensivo. No, yo creo que me cuesta. En mí hay un interés natural por quienes me rodean, pero hoy las prisas nos impiden prestarle atención a las personas. 100%. Yo trato entre amigos de no usar el teléfono, pero excepto estar todo el tiempo, por ejemplo, yo no tengo WhatsApp para tratar de reducir ese tipo de cosas, porque si no prestas atención, no vas a percibir los cambios de ánimo que son los que a uno, o un gesto, o el color de la piel, que le pueden traducir qué le preocupará a mi amigo y a mi amiga, qué le habrá ocurrido, tendrá algún problema, porque estoy más pensativo que otros días. Entonces, tendría un pudor a autoclasificarme, autodefinirme, porque probablemente me vea alguien y diga mucho mentiroso. Claro. ¡Qué mentiroso! Sí. Claro. Claro. Le conoce mucha gente a usted sin filtros. Mucha gente conoce al Juan Carlos Flores de verdad, vulnerable. Siempre hay pues yo he trabajado en la vida pública en Bogotá y antes seguramente lo vea uno dando batallas, en fin, etcétera, Claro. etcétera. Para hablar con un ejemplo, a mí me admiró mucho el gesto del Papa Benedicto XVI de renunciar, porque yo creo que son muy pocas las personas que ante la posibilidad de tener tamaño, poder simbólico, global y físico, digan, no tengo la capacidad en esos momentos de echarme esto al hombro. Porque son muy pocas, y con eso quiero señalar la inmensa dificultad de que uno sea visto tal como uno es, porque incluso uno mismo no se ve tal como uno es en todos los aspectos. Son muy pocos las personas de poder en la historia de la humanidad que han abandonado el poder en la cima tal. Claro. Muy pocas. Entonces, eso habla de cómo nos aferramos, sí, claro, a pequeños poderes, a nuestros caprichos. Claro. Y quizá por eso, fíjese usted que a buena parte de las personas que han querido llamarnos la atención, y ojo, no de manera grosera o arbitraria, no teniendo poder, Sócrates, Cristo, los hemos matado. Qué interesante. Una cosa terrible, ¿no? Sí, no nos gusta la verdad. Siempre ha habido personas que y ese es Dostoyevsky, que intenta pensar otro tipo de hombre, ¿no? Claro. El idiota o el joven monje Alexei en su novela Los Karamazov, o Don Quijote. Tamaña figura, ¿no es cierto? Tamaña figura que yo creo que son las cosas que hace grande a España, haber producido una figura como Don Quijote. Sí, que es
es el ser humano que se resiste a ser aprisionado, moldeado por la ferocidad de la vida. Se me olvidó preguntarle antes, en la molienda, ¿qué piensa usted de la muerte? Porque la molienda es la máxima expresión del sufrimiento y de la ruptura del ser humano. Sí. Yo creo en la vida eterna. Vale. Entonces, tengo la esperanza que me reencontraré con mis padres, por ejemplo. Mi hermana Beatriz, que murió muy joven también. Creo que nos han sido dadas dos vidas, ¿cierto? Esta vida que no podemos desperdiciar, que no podemos echar a perder y que tiene tanto valor que el Hijo de Dios se encarnó en un hombre. Y eso habla de la importancia de esta vida, ¿no? De que no es que, no, es la otra. No, no, no. Esta también es muy importante. Si no hubiera sido importante, no hubiera encarnado el Hijo de Dios. Sí, no hubiera tenido una vida terrenal, Claro. concreta, sí. Con a veces con momentos humanos, como cuando le parece tan insolente que hayan convertido el templo En un mercadeo. en un supermercado, es un centro comercial, ¿cierto? Sí. Pero está esa otra vida. Entonces, lo que llamamos muerte, si uno tiene fe en la vida eterna, pues entonces no es muerte, es un tránsito. Claro. Quizás en esa... Tránsito duro, como los que ha habido en acá. Pues sin duda, sin duda. Lo mismo en esa vida, no sobramos ninguno. No, ninguno, no, como acá tampoco, ¿no? Porque finalmente está la misericordia que lo espera uno y en la cual uno confía. Juan Carlos, hay una cosa que nos gusta hacer siempre en el cafetal para terminar este proceso, y es animar a nuestro invitado a tener un tiempo de meditación en unas palabras. ¿Se animaría usted a meditar con nosotros, conmigo? ¿En qué sentido? Le animaría yo a meditar en unas palabras. Si usted quiere, pues cerrar los ojos y yo le guío en una meditación y me cuenta qué siente, qué piensa, qué experimenta. Tendría los ojos abiertos. Sin ningún problema. Perfecto. ¿Está usted cómodo con ello? Sí, 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 claro. ¿Vamos adelante? Sí. Pues le animo a que se ponga cómodo y que tome respiración profunda. Y le animo a que pueda prestar atención a cualquier palabra que venga a su mente, cualquier sensación, cualquier recuerdo, quizás experiencia. Escuchen y traten de entender. Escuchen y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Lo que entra por la boca no es lo que les contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. ¿Qué le parece, Juan Carlos? No. Me lleva a ir más atrás de las palabras a los pensamientos. Y también hay que cuidarse de lo que uno piensa. Muy difícil, ¿no? Muy difícil. Muy difícil, porque una parte de los pensamientos fluyen y ahí es donde está el peligro inmenso, no conscientemente. Sí, creo que madurar es no renunciar a la búsqueda de hacerse responsable. Son palabras de Jesús de Nazaret. Y la última pregunta con la que cerramos siempre el cafetal es: ¿quién es Jesús de Nazaret para usted? La figura más extraordinaria que ha pasado por la Tierra. Cuando la gente habla de los extraterrestres y cada rato se ponen de moda, me sorprende que nunca pensemos que el extraterrestre que hemos tenido es Cristo. Él es el extraterrestre.
y trajo un mensaje que no era de este mundo, pero, y eso es muy importante, no se pretendió ante nosotros con una sabiduría críptica, encerrada bajo 7 sellos, y creó una forma de comunicar única, las parábolas, que hasta el día de hoy nos siguen poniendo a reflexionar. Eh, por ejemplo, una parábola que hasta el día de hoy no terminamos de comprender, la parábola del administrador infiel, una de las más difíciles. A mí me gusta mucho la de los talentos. Entonces, para mí es el gran maestro que abrió un sistema de coordenadas que es un ideal. Sí, uno no lo logra alcanzar, no. Pero eso es el valor de los ideales. Sí, es el valor del ideal. Está ahí siempre. Sí, y si te caes, te puedes levantar y volver a mirar. Si tuviera que definirle con una palabra, ¿y quién es Jesús o Cristo para usted? Es Dios encarnado, no podría una palabra, es Dios encarnado en un gesto de humildad. Es que Cristo muere como un delincuente de lo penal, no muere como un héroe. No. Y es probable que le reventaran las piernas. Lo que pasa es que eso no se dice porque es muy cruel. Pero en la crucifixión romana, Se hacía a los siempre. delincuentes se les reventaban las piernas. Entonces muere en la humillación más tremenda y la acepta. La más tremenda humillación y la acepta. ¿Qué significa esa muerte para usted? Esperanza, inmensa esperanza. Porque es señalar nuestra temporalidad. Hay un cuadro de Holbein en Basilea, en el Museo de Arte de Basilea. Extraordinario, un cuadro alargado en el que es como si se le hubiera quitado la pared frontal a la cripta donde yace el cadáver de Cristo. Está en el Idiota de Dostoyevsky, en la novela. Dostoyevsky reflexiona que uno de sus personajes dice, ese cuadro puede quitarle a uno la fe, porque es imposible imaginar que Cristo vaya a resucitar después de esa condición de cadáver. Pero yo creo todo lo contrario. Es decir, mirar el cuadro de Holbein es contemplarlo y decir, y hay vida después de la muerte. Es extraordinario. Juan Carlos, muchísimas gracias. A usted, Josué. Ha sido un placer. También. ¿Has estado cómodo? No, muy bien. Muy bien. Magnífica la conversación. Pues, muchísimas gracias. Sí, saludos a la gente allá en España. Espero que hayas disfrutado de esta conversación tanto como yo. Si te gustan los contenidos que hacemos, te animo a que te suscribas al canal del Cafetal, que nos sigas en redes sociales como por ejemplo Instagram, en donde publicamos contenido nuevo todas las semanas. Y nada, nos ayuda muchísimo que le dejes me gusta, que lo compartas, que como he dicho te suscribas. Muchas gracias y recuerda, no estamos tan lejos.